Seguimos estudiando la carta a los Colosenses y esta serie de mensajes que hemos llamado El poder de nuestra identidad en Cristo Jesús. Los últimos tres mensajes hablamos de lo que hemos denominado la familia que agrada a Dios. Y allí el apóstol Pablo ha hablado a esposos y a esposas y a hijos y nos ha dicho la forma en que debe conducirse la familia como seguidores de Jesucristo. Pablo, como decíamos en uno de los mensajes, en la carta a los Colosenses, ha explicado, yo diría que magistralmente, toda una doctrina para que después podamos poner esa doctrina en nuestra práctica, en nuestra vida de fe práctica. En esta carta, Pablo habla tan claramente, habla tan concretamente y da verdades que para la época debieron haber sido tomadas como revolucionarias. Pero Pablo de verdad no le ha interesado eso y aquí cobraría vida ese versículo que él mismo escribió en Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo sabe que lo que transforma los corazones, la manera de cambiar las personas es el evangelio de Jesucristo. Y él no se avergüenza del evangelio. Y esto es un mensaje profundo para nosotros. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para nosotros. La misión que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, a la iglesia, es predicar el mensaje de salvación. Algo que, como les decía, que me impresiona, es la manera clara como Pablo expresa el mensaje. Para la época, lo hemos comentado también, recordemos que la sociedad en el Imperio Romano era completamente diferente. Para esa oportunidad, hablar de un mensaje de estos se podía tomar como algo revolucionario, como algo que estaba invitando a la sedición. Pero a Pablo no le importa eso. Pablo, con toda sabiduría y con cortas palabras, a través de la epístola a los Colosenses, está dando un mensaje claro. Y esto para mí es importante porque me lleva a entender que la comunicación es muy, muy importante para el Hijo de Dios. Nosotros estamos llamados a comunicarnos con nosotros, pero sobre todo a comunicar el mensaje de salvación, por lo cual debemos ser claros como Pablo. Déjenme contarles una historia. En un vuelo a 30,000 pies de altura, las azafatas estaban prestando el servicio para la cena. De pronto una de ellas detecta un olor a quemado, así que voltea a mirar a su compañera y también voltea a mirar a uno de los pasajeros que parece que también ha detectado el mismo olor. Ellas inmediatamente siguen el protocolo de seguridad, detienen el servicio y se retiran hacia la cabina. Allí, cuando están allí, después de 1 o 2 minutos, una toma el citófono para hablarle a todos los pasajeros y les dice: les tengo una mala noticia. Las salas se están quemando. ¡Wow! Cuando ella da esta noticia, se escucha un total alboroto dentro del avión. Empiezan las confesiones, gritos: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué nos está pasando esto? Bueno, inmediatamente ella dice: cálmense todos, cálmense todos. ¿Por qué se apuran tanto? ¿Por qué están tan afanados? ¿Por qué se angustian tanto? No se preocupen, también tenemos perniles, muslo encuentro y pechuga. Lo único que se quemaron fue las alas. Así que bueno, aunque esto es algo jocoso, la comunicación es algo importante en el Evangelio. La parábola del sembrador nos enseña que cuando el mensaje no se entiende completamente, viene Satanás y arrebata la palabra de Dios. Así que siempre que nosotros compartamos el mensaje de la palabra de Dios, intentemos ser lo más claros posible. Pablo en esta carta está escribiendo sobre 3 áreas fundamentales: sobre el área espiritual, sobre el área familiar y sobre el área laboral. Por supuesto, Pablo no dejó de hablar de la parte congregacional, pero podemos decir que esa parte él la incluyó dentro de la parte espiritual. Entonces, básicamente estas 3 áreas que está tocando Pablo en estos pasajes de Colosenses tienen que ver con la vida integral de un creyente. El área espiritual, su área familiar, relación con esposo, relación con esposa, relación con sus hijos, relación con la demás familia, y el área laboral. Y esto en realidad es el núcleo de una sociedad. Así que Pablo, como decíamos, está dando un mensaje. En la doctrina, Pablo nos está enseñando que el área espiritual es tratada por medio del Evangelio.
El evangelio es lo que transforma el corazón de una persona. El evangelio es lo que transforma el área espiritual de cada persona para que éste a su vez, en la medida que va creciendo espiritualmente, va sabiendo cómo conducirse en Cristo, en su área familiar, en su relación con sus parientes, con su esposo o esposa o con sus hijos. Y a su vez, el evangelio que transforma, ese evangelio transformador, también nos va a transformar en todas las áreas de nuestra vida, en especial una tan delicada como es el ámbito laboral. Hoy vamos a estudiar precisamente esa parte. Y hoy he titulado el mensaje Cristianismo que influye. Y el principio para hoy es: corazones transformados por el evangelio pueden transformar una sociedad. Vuelvo y lo repito. Corazones transformados por el evangelio pueden transformar una sociedad. Ahora bien, el evangelio no es un mensaje político ni social. El evangelio es un mensaje espiritual que lleva a cada persona a que sea salvo y lo lleva a una transformación profunda en su espíritu, en su corazón. Pero podemos decir que por un efecto colateral, cuando un cristiano, cuando una persona es transformada y un cristiano vive su vida espiritual conforme le agrada a Dios, la consecuencia debe ser que una sociedad impactada. Nosotros somos influyentes. Escuché al pastor Adrian Rogers que en un mensaje decía que un psicólogo reconocido en Estados Unidos decía que cada uno de nosotros puede influenciar efectivamente a 10 personas. Entonces, si nosotros somos creyentes, influyentes, vamos a influenciar con el evangelio a por lo menos 10 personas. Y esto es supremamente interesante. Y ese es el principal mensaje que nosotros le podemos dar a la sociedad. Nosotros, como cristianos, debemos ser cristianos influyentes en todo el aspecto, con nuestro testimonio, con lo que hablamos, con lo que hacemos, debemos ser cristianos influyentes. Para cada cosa que hagamos, dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de nuestro núcleo laboral, dentro de nuestro núcleo eclesiástico, debemos ser personas que influyen con el Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a leer el pasaje base para hoy. Está en Colosenses 3, Colosenses 3, versículos 22 hasta el 4. La palabra de Dios dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pablo inicia este mensaje hablándole a siervos que tienen amos terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Que son esclavos. Para el siglo I, en la época en que estaba Pablo, y esta carta fue escrita desde la prisión de Roma, para esa época, más del 50% de la población del Imperio Romano que eran esclavos. Entonces, en una sociedad tan desigual, en las relaciones entre personas, este mensaje debió ser de impacto. El principio predicado en el nombre de Jesús es la perfecta igualdad. El evangelio trae igualdad a las personas. Esto lo vimos en Colosenses 3:11. Dice la palabra: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Así que este es un mensaje que Pablo está dando, el evangelio transformador. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos iguales delante del Señor. En el contexto de esa época, pues el pensamiento es que no todos eran iguales delante del Señor.
Definitivamente que muchas personas pensaban que habían ciudadanos de segunda, de tercera y hasta de cuarta clase. Entonces, el mensaje del Evangelio debió ser de impacto para muchas personas. Aquellos siervos que fueron convertidos a Jesús y aquellos amos que fueron convertidos a Jesús, que dieron buen testimonio, debieron ser personas influyentes para los otros, ya sea para sus compañeros siervos o para esos amos que podían, para esa época, el que tenía siervos, pues era una persona con un estatus económico alto y por supuesto que tenía una capacidad de influir en el ambiente social. Así que el evangelio en el siglo I debió ser de impacto, un evangelio transformador como es el que Dios quiere. Aunque hoy en día existen reductos de esclavitud, pudiéramos decir que desde mediados del siglo XIX finalmente se terminó la esclavitud en todo el mundo. Para el siglo XIX hubo un movimiento abolicionista en todo el mundo que terminó con la esclavitud. Y gracias a Dios, en esos movimientos participaron y fueron de gran influencia muchos hombres creyentes. Así que bueno, en el contexto de hoy, el mensaje que traemos hoy, por supuesto que no hay esclavos, no hay amos en ese sentido como había en esa época, pero podemos darle una aplicación que los siervos son sinónimos de empleados y los amos son sinónimos de ¿qué? De jefes, pudiéramos decir de empresarios, de gente que está en eminencia en un cargo, que es jefe de un departamento en alguna empresa, y los empleados a su vez dependen de estos jefes o están subordinados a algunas personas. Entonces, hoy vamos a ver qué principios se expone Pablo en estos mensajes, en estos pasajes estos versículos que nosotros leímos, y son los mismos principios que aplican en la antigüedad como aplican hoy en día. Así que vamos a ver el primer punto. Siervos o empleados que son temerosos de Dios. El versículo 22 nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Lo primero que debe entender el siervo, el empleado, es que debemos temer a Dios. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Ahora no pertenecemos a nadie, solo pertenecemos a Jesucristo. Y vale la pena destacar que para la época de Pablo, los siervos no es como nosotros pudiéramos imaginar o como nos los han mostrado en algunas películas. Los siervos, por lo menos en el Imperio Romano, eran personas que podían ser profesionales. Muchos amos tenían como siervos a médicos, a carpinteros, a agricultores, o sea, personas que tenían profesiones o eran técnicos o eran capacitados en algún oficio. Pero finalmente eran siervos. Y en esa época el amo podía disponer de sus vidas. Gracias a Dios, pues toda esa práctica ya se acabó, toda esa práctica terminó, pero aún nosotros teniendo diferentes profesiones, prestamos nuestros servicios a otras personas que para este caso pudieran ser nuestros jefes. Entonces, una de las cosas que podemos aprender siendo siervos temerosos de Dios es que nosotros debemos ser conscientes de nuestra libertad en Cristo. Eso es lo primero que debemos entender, que tenemos libertad en Cristo. Los invito a que abran sus Biblias y vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, y podamos leer del versículo 21 al 24. Dice Pablo así: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pablo está diciendo, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero Pablo no está queriendo decir que renuncien a los amos o se escapen o se rebelen. Pablo lo que está diciendo es que ahora nosotros estamos en Cristo y ahora nuestra vida pertenece a Cristo. Lo que ha sido es transformado nuestro corazón. Ahora la actitud que nosotros debemos tener como hijos de Dios es la de Cristo para servirle a las otras personas. Entonces, mucha gente piensa que el ser empleado es una posición
inferior a una persona que pueda ser empresario o alguien que esté en su cargo. Eso no es el principio que está enseñando Pablo. El hecho de ser empleado es, debemos sentirnos honrados, primero, de tener trabajo sabiendo que proviene de Dios. Hay muchas personas que hoy en día no tienen trabajo. Ahora, con lo del COVID-19, muchísimas personas se quedaron sin trabajo. Así que tener trabajo hoy en día es una bendición de parte de Dios. Debemos entender que el trabajo proviene de Dios y todo lo que involucra el trabajo tiene que ver con Dios. Más adelante vamos a ver un poco de eso. El segundo punto que tenemos para esto es que todo empleado, como todo siervo, debe ser obediente en todo. En el mensaje pasado, hablando de la familia, hablando de los hijos, examinamos los principios de la obediencia y la desobediencia. Cuando nosotros somos obedientes, lógicamente vamos a ser bendecidos. Cuando somos desobedientes, va a venir el sufrimiento y también puede venir la disciplina. Si usted en su trabajo es obediente, le va a ir bien con su jefe. Si usted es obediente delante de Dios, le va a ir bien con su jefe celestial. Si usted es desobediente en su trabajo, usted va a recibir llamados de atención, lo que conocemos hoy como memorandos a la hoja de vida. Y la ley permite que si usted tiene 3 memorandos a su hoja de vida, donde usted ha sido desobediente, usted pueda ser despedido con justa causa de su trabajo. Lógicamente así no es con Dios. Dios en su paciencia, en su gracia y en su misericordia, nunca nos va a despedir del lado de Él. Pero lo que sí puede Dios hacer es aplicar disciplina con nosotros. Así que lo que nos está animando Pablo en este pasaje es a ser obedientes en absolutamente todo, en absolutamente todo. Lógicamente también estudiamos que la única excepción para que nosotros pudiéramos ser desobedientes es que nuestro jefe nos pidiera que hiciéramos algo pecaminoso, como por ejemplo que nos uniéramos con él para robar en un contrato, para robarle a un tercero, para no entregar algo de lo que se prometió la empresa y queremos, el jefe de pronto quiere estafar a otros. Lógicamente, el Hijo de Dios no se va a prestar para nada de eso pecaminoso. Pero sabemos que hay trabajos que a veces no son tan agradables como otros. Pero dice, seamos obedientes en todo. Hoy en día, pues existen los contratos de trabajo donde cada quien se compromete a hacer algo. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros es cumplir con lo que dimos nuestra palabra en nuestro contrato de trabajo. Pero al Hijo de Dios se le anima a que sirva más allá de eso, porque está dando testimonio de Jesucristo. Otra cosa, los invito a que vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 7. Aquí, que es un tema paralelo con el que estamos viendo hoy, Pablo escribió lo siguiente. Efesios 6, versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como empleados, debemos dar un servicio genuino, un servicio que sale de corazón. Allí en Efesios Pablo lo dice, sirviendo de buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Sin amargura, sin tener un corazón de envidia hacia el jefe, pensando, si yo fuera el jefe lo haría mejor. Bueno, Dios nos tiene en la posición que nos quiere tener por un motivo. A veces nosotros no entendemos esos motivos, no entendemos esos propósitos, pero Dios, en la medida que va pasando el tiempo, nos los va revelando, porque siempre el propósito de Dios para sus hijos es bueno. Entonces dice que nosotros, por encima de todo, debemos tener en nuestra mente es que estamos sirviendo a Jesús. Finalmente Él es nuestro jefe. Como decíamos al inicio, Pablo dejó claro que el amo era terrenal, pero que tengamos en cuenta que por encima del amo terrenal tenemos un amo que se llama Jesucristo. Esto apunta a que de nuestro corazón debemos erradicar cualquier atisbo de mediocridad en nuestro trabajo y también a alejarnos completamente de la lisonjería. Nosotros debemos ser serios en nuestro trabajo. Fuimos contratados por nuestras capacidades, por las que ofrecimos. El Hijo de Dios no debe mentir en su hoja de vida para que sea contratado, porque después dice la palabra que todo es revelado.
vamos a quedar mal y vamos a dar mal testimonio. Nosotros debemos ser sinceros cuando presentamos nuestras capacidades en nuestras hojas de vida. Y por eso nos van a remunerar, lo cual quiere decir que nosotros vamos a disponer de todos nuestros talentos para realizar lo mejor que podamos nuestros trabajos. Para eso se nos paga, para eso se nos contrata. Dice la palabra allí que no debemos hacer injusticia. Vamos a volver entonces al libro de Colosenses y vamos a repasar el pasaje. Vamos al versículo 23, 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, sin hacer que injusticias. No es justo trabajar por el horario completo y que no se nos pague, pero tampoco es justo trabajar el horario incompleto y que se nos pague. Aquí Pablo, dirigiéndose a los empleados, les está diciendo que sean justos, es decir, que sean honrados con su trabajo. No es justo para el jefe llevarse los útiles de la oficina, independiente de lo que nosotros pensemos del jefe. No es justo utilizar nuestros cargos, no importa cuáles sean, para cometer corrupción. O sea, aprovechar de la influencia o del poder que tengamos en nuestros cargos en beneficio propio, porque eso es sencillamente robar. Y uno de los mandamientos dice, no robarás. Así que eso no es justo delante de Dios. Dice el versículo textualmente, la injusticia que cometamos tendrá sus consecuencias. Toda obra será pesada delante del Señor, absolutamente toda obra. Nosotros debemos estar claros que uno de los principios, siendo trabajadores, es que la seriedad, la honradez y el compromiso, porque no servimos a amos terrenales, no servimos a jefes terrenales, sino servimos al Dios mismo, a Jesucristo, quien nos salvó y nos compró con su sangre. No hacerlo de esa manera sería desestimarlo, sería dar mal testimonio. También debemos tener en cuenta que en nuestra relación laboral como empleados, muchas veces tenemos inconvenientes por el carácter de nuestros jefes. Muchos de nuestros jefes, y diría que la mayoría, pues no tienen el carácter cristiano porque no tienen a Cristo en sus corazones. El único testimonio de pronto que disponen estos jefes somos nosotros mismos como empleados. Así que el apóstol Pablo, en su primera carta, capítulo 2, versículos 18 al 21, dice lo siguiente, hablando a personas creyentes. Primera de Pedro 2, del 18 al 21. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los de difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que nos vamos a encontrar con jefes que no son fáciles, pero dice que los soportemos por causa del testimonio de Cristo. Vamos a sufrir en nuestros trabajos de pronto por el trato, de pronto por tu testimonio cristiano. Tu jefe, como dicen popularmente, te va a coger entre ojos. Pero dice el apóstol Pedro y nos anima. No importa, sufre por la causa, porque ejemplo te dio Cristo. Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Y dice que ese sufrimiento lo dejó como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Así que animémonos. Si tenemos un jefe difícil, sencillamente démosle testimonio. Seamos irreprensibles. Hagamos nuestro trabajo con el mejor esfuerzo. Coloquemos todas nuestras capacidades, las que nos ha dado Dios, todo el conocimiento que hemos adquirido en beneficio de nuestros propios jefes. Porque la palabra nos enseña que no los estamos sirviendo a ellos. No estamos haciendo el trabajo para ellos, sino que lo estamos haciendo finalmente
para el Señor Jesús. Somos empleados del reino celestial. En el versículo 24 leíamos, en Colosenses 3:24, volvemos al 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestro trabajo no lo recompensará así el mismo Señor Jesús. Así que no nos preocupemos del pago terrenal, sino preocupémonos del pago celestial. Claro, por supuesto que necesitamos la remuneración y no está mal que un hijo de Dios siempre quiera superarse y siempre quiera tener un mejor salario. Creo que ese es el objetivo o uno de los principales objetivos cuando somos empleados. Pero lo primero que debemos tener nosotros en cuenta es que no importa cuánto ganemos, en qué posición estemos, siempre sirvamos a nuestros jefes, sirvamos a nuestros amos terrenales, sean agradables o sean difíciles. Porque ¿quién nos dará la recompensa? A final de cuentas, ¿es quién? El Señor Jesús. Lo que nos lleva entonces a hablar de los que están en los cargos de jefes. Entonces, este punto se llama amos que temen a Dios. Lo primero que debemos saber es si somos amos, si somos jefes, en el sentido de hoy, es que tenemos un amo en el cielo y que a él le vamos a dar cuenta absolutamente de todo. En Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, Colosenses 4:1 nos enseña que debemos hacer lo justo y lo recto. Permítanme invitarlos a que puedan ir a la carta que escribió Santiago en capítulo 5 y vamos a darle lectura a los versículos 1 al 6. Santiago 5, del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes, como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Pues aquí Santiago está haciendo una exhortación muy fuerte. Estas personas, que en cierta manera pudiéramos decir, si le diéramos una aplicación a hoy en día, eran estos empresarios que se aprovechaban de todos esos empleados. No les pagaban sus salarios, los trataban como esclavos de la manera más baja posible, no tenían un sentido humanitario para su trato. Les está diciendo Santiago que todos han de dar cuenta delante del Señor. Esa injusticia el Señor la pagará a cada uno conforme corresponde. Y nosotros como creyentes, entonces el apóstol Pablo nos está invitando a que nosotros seamos todo lo contrario. Nosotros como jefes o como empresarios debemos entonces propender por pagar los salarios justos que se merecen las personas. A veces dicen que los salarios de ley no son los más justos, pero por lo menos como hijos de Dios, nosotros debemos asegurarnos que los salarios de nuestros empleados o de las personas que están bajo nuestro cargo sean los de la ley. Sabemos que en estos días, donde la situación se ha puesto muy difícil, algunos empresarios o algunos jefes van a querer aprovecharse de la situación de algunas personas que no tienen ningún tipo de sustento. Así que bueno, alejémonos nosotros de todo eso. Sabemos que las circunstancias no son muy buenas, que la situación en cierta manera, la situación laboral se ha puesto crítica, pero alejémonos de todo eso. En la medida de lo posible, nosotros debemos respetar los salarios de las personas. En la medida de lo posible, nosotros como personas influyentes dentro de nuestras empresas, debemos hacer que eso se respete, porque eso es bueno y eso es agradable delante del Señor. Cada empleado es digno de que se le paguen sus prestaciones. Muchos empresarios, muchos jefes hoy en día
le contratan los empleados. Por ejemplo, yo que trabajo en el sector de la construcción, es muy dada esa costumbre que se toma un empleado por un mes, por 2 meses y después no les pagan sus prestaciones. Esto sencillamente es robar. Cada empleado tiene derecho a que se le pague su salario, sus horas trabajadas y también que se le pague sus prestaciones sociales de acuerdo a la ley. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a respetar las leyes gubernamentales. Estamos llamados a estar sujetos bajo la autoridad y debemos ¿qué? Ser obedientes a todos esos pagos que se deben hacer. Como jefes también debemos cumplir nuestros acuerdos laborales. Si nosotros le decimos a un empleado que si me hace determinado trabajo, lo voy a premiar con un bono o le voy a dar un subsidio, cumplamos nuestros acuerdos. No importa que no se haya firmado un contrato. Seamos como nuestros abuelos, que honraban su palabra. Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, honremos la palabra de nosotros, que no caiga en tierra, porque así damos testimonio. Nosotros debemos ser serios en los acuerdos que nosotros establecemos. Y sobre todo, nosotros como jefes, o nosotros como jefes de departamento, o como personas que tenemos subordinados a nuestro cargo, no debemos pedirle a nuestro personal que se haga partícipe de prácticas corruptas. Debemos alejarnos de todo ese tipo de prácticas. Si el gerente de una empresa, si el dueño de una empresa pide que se hagan prácticas corruptas, nosotros debemos alejarnos de todo eso. No podemos participar de ese tipo de cosas porque estamos alejándonos del testimonio de Jesucristo y todas esas cosas desagradan al Señor. Otra cosa que también habla Pablo a los amos o a los jefes, la podemos encontrar en Efesios 6:9, que como les comentaba, es un pasaje paralelo a este de Colosenses 3, y dice así: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto es supremamente interesante. Recordemos que esta carta fue escrita en el siglo I, donde la práctica era tener ¿qué? Esclavos. ¿Qué era lo que se utilizaba para tener los esclavos en sujeción y en orden? Las amenazas. Amenazas contra su vida, amenazas de golpe, amenazas de enviarlos a trabajos más forzosos. Y Pablo, revolucionariamente, les está diciendo: amos, si ustedes ahora son creyentes, dejen de utilizar amenazas, porque esa persona que tú dices que es esclavo, ahora es igual a ti. Wow, esto debió volar la cabeza en esa época. Pero lo más interesante y lo más impactante de todo es que estos amos creyeron al evangelio y empezaron a tener una transformación. Recordemos que el cristianismo fue declarado oficialmente en el Imperio Romano después del año 300. O sea que el cristianismo fue avanzando, fue avanzando. Estos testimonios de estas personas influyentes hicieron que finalmente en el siglo IV, en el siglo III del Imperio Romano, fuera declarado el cristianismo como la religión oficial. O sea que el cristianismo ha tenido la capacidad de transformar la sociedad. Entró en el ámbito político, entró en el ámbito social, y la presión de todo esto llevó a la declaración de la religión cristiana como la oficial. Entonces, el hecho de que una persona ostentara el poder y se le pidiera que cambiara su trato hacia las demás personas, pues debió ser un cambio social muy radical. Pero el evangelio, que transforma el corazón, lo logró. Claro, la esclavitud no se terminó en esa época. Y también he escuchado que el cristianismo ha sido muy criticado porque dicen que el cristianismo nunca habló de abolir completamente la esclavitud en ese siglo I o II. Bueno, si nosotros pensamos profundamente en eso, eso era algo imposible. Imagínense que el cristianismo hubiera levantado un movimiento donde se acabara completamente con la esclavitud. Por lo menos tomemos de ejemplo el Imperio Romano. Más del 50% de los habitantes del Imperio Romano eran esclavos. Imagínense que se hubiera proclamado un movimiento y hubiera tenido una victoria donde los esclavos ya no trabajaran. Hubiera sido un caos social total. Así que Pablo no estaba apuntando a un movimiento revolucionario, sino estaba apuntando a revolucionar el corazón, a que esos corazones transformados
poco a poco fueran influyentes y fueran transformando la sociedad. Que los esclavos ya no se les tratara con ese sentido de falta de humanidad, sino que ahora recibieran pago y que fueran tratados como personas de las mismas características que sus amos. Eso es lo que se ha logrado hoy en día. El cristianismo pudo haber sido criticado en ese sentido, pero luego de todos estos 20 siglos que han pasado, entendimos por qué Dios lo permitió de esa manera, porque hubiera sido un desastre total si la esclavitud en ese momento se hubiera acabado completamente. Coloquemos un ejemplo. Imagínense que aquí en la ciudad de Panamá, durante 2 meses se dejara de recoger la basura porque alguien dijo, no, es que los empleados de la basura están en unas condiciones que no deberían estar. Así que protestamos y desde hoy no se recoge más la basura. Ningún empleado de la entidad de aseo va a recoger más la basura. Bueno, lógicamente entendemos que si no están en las mejores condiciones, esas condiciones se deben mejorar y a la brevedad posible. Pero la solución no es que se deje de recoger la basura. La solución no es que se deje de trabajar. La solución es que se transformen los corazones para que sean corazones justos y tanto empleados como amos tengan corazones justos, tanto para hacer su trabajo como para ordenar el trabajo y para tratar a los empleados de una manera correcta y humanitaria. Así que bueno, eso tiene cierta profundidad. Así que el hecho de ser cristianos no nos exime de ejercer la autoridad. Y este es un tema bien interesante, porque a veces la gente quiere aprovechar por el hecho de que un jefe es cristiano, quiere sacar ese argumento para decir, es que tú no me puedes mandar, o tú no puedes ejercer la autoridad porque tú eres cristiano, y eso no está bien delante de Dios. Lo que no está bien delante de Dios, como dijimos antes, es que se aproveche de esa autoridad. El trato del amor siempre debe estar en la boca de un jefe, pero todo jefe cristiano debe hacerse respetar y debe actuar con la autoridad con justa causa. Esto no quiere decir que sea un jefe autoritario. Uno puede ser un jefe amoroso y hacerse respetar para que todo funcione bien en el trabajo. Pablo, por todas las cartas que escribió, evidencia un carácter fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que él siempre habló de la verdad y cuando tuvo que llamarlo a la atención, lo hizo con autoridad. Pero también las cartas de Pablo están llenas del amor del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que quiere Pablo, eso es lo que quiere el Evangelio, eso es lo que quiere el Señor Jesús que resalte en nuestros corazones, el amor hacia todos, el amor hacia nuestras familias, el amor hacia nuestros amigos, pero también el amor aún hacia nuestros enemigos. Entonces, permítanme hacer unas consideraciones antes de ir a la conclusión. Algunas personas las he escuchado diciendo que el trabajo Dios lo dio como castigo a raíz del pecado. No, el trabajo Dios no lo dio como castigo a causa del pecado. Dios instituyó el trabajo, lo podemos leer en Génesis 1, 26 al 28. Vamos a ir al inicio de la Biblia, básicamente desde la creación, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio toda esta creación al hombre, pero era necesario que el hombre la administrara. El hombre y la mujer no iban a estar acostados sin hacer nada. Ellos necesitaban trabajar. Lógicamente el ambiente era completamente diferente. Pero decir que Dios dio el trabajo como pecado, por causa del pecado, no es cierto. El trabajo es una bendición que viene de parte de Dios. Lógicamente, con la caída del hombre y la maldición también de la creación, las cosas se trastocaron, las cosas cambiaron. Pero por su gracia y por su misericordia, todo eso va a ser restituido. Otra cosa, como empleados o jefes, debemos alejarnos completamente del mal.
Porque el principio o el versículo que plasmó Santiago en 4:17 dice, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a esto me refiero cuando nosotros, sabiendo que tenemos que cumplir con nuestras funciones en nuestro trabajo, no lo hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos pecando. Muchas veces, y sobre todo esto lo he visto en las entidades públicas, donde el empleado, como quien dice, puede hacerse el de oídos sordos, el de ojos ciegos, el de boca muda, para dejar de ¿qué? De cumplir sus funciones. Pero el Hijo de Dios sabe que Él en su cargo tiene unas responsabilidades y Él debe propender diariamente para hacerlas responsablemente, independiente de que tenga compañeros que lo critiquen por hacer lo que ellos creen que es hacer de más. Hoy el mundo está plagado de empleados que trabajan con mediocridad. Que a nosotros no nos preocupe eso, no nos preocupe los compañeros que dicen que nosotros somos lisonjeros sencillamente porque trabajamos más. Nosotros preocupémonos por llevar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo con excelencia, porque el principio que nos enseñó Pablo, que vivimos el día de hoy, es que nosotros no trabajamos para nuestros amos terrenales, sino trabajamos para nuestro amo celestial. Así que alejémonos de todas esas prácticas de mediocridad. Otra cosa importante, cuando coincidimos en empresas o en trabajos con hermanos de la fe, debemos ¿qué? Amarnos los unos a los otros, porque delante de Dios todos somos iguales. Y en la Biblia se nos manda a que ayudemos principalmente a nuestros hermanos de la fe. Pero ojo, no nos aprovechemos con nuestros hermanos que son nuestros jefes, o no nos aprovechemos de nuestros hermanos que son nuestros empleados, que por el hecho de ser hermanos en la fe, les vamos a exigir más de lo que está debido. Todo lo contrario, amémonos, sirvámosles y hablemos con la verdad. Si usted tiene alguna confrontación o alguna diferencia con un hermano de la fe en el trabajo, el principio bíblico es que no llevemos nuestros problemas a un tribunal fuera. No llevemos nuestros problemas al jefe que está por encima, o no llevemos nuestros problemas fuera de la empresa a un tribunal jurídico, sino siendo hermanos de la fe, busquemos de pronto a un hermano maduro en la fe que nos pueda ayudar a dirimir ese conflicto. Honremos a nuestros hermanos, honrémonos los unos a los otros, porque el que honra a un hermano en la fe está honrando a Dios. El mundo está viendo a la iglesia. En las empresas saben quiénes son los hijos de Dios. Cuando ven a dos hermanos de la fe que están en conflicto, la gente piensa, bueno, si estos son los hijos de Dios, de verdad yo no quisiera pertenecer a esa comunidad. Así que seamos sabios. Siempre estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice allí en el segundo capítulo en Filipenses. Vamos a concluir, amados hermanos. Seamos empleados o seamos jefes, todo debemos hacerlo para la honra y para la gloria de Dios. Los trabajos que nosotros tenemos hoy en día, algún día van a desaparecer, ya sea porque Jesús venga o ya sea porque nosotros vamos a morir. Así que todo lo que hagamos mientras estemos en esta tierra, hagámoslo para la honra y la gloria del Señor, con excelencia. Nuestros trabajos, sin importar nuestra posición, son el campo misionero que el Señor nos ha dado. Y eso es lo más importante para nosotros. Por supuesto, nos interesa nuestros pagos mensuales, la cantidad del pago, pero eso veámoslo como la añadidura, como la bendición añadida que nos da el Señor. Nuestros campos misioneros son esos sitios donde nos lleva el Señor. Y principalmente, y la mayor cantidad de tiempo, estamos en nuestros trabajos, sobre todo los adultos. Así que si el Señor nos ha colocado allí, hagamos nuestro trabajo. Llevemos el evangelio de salvación a nuestros jefes, a nuestros empleados, a nuestros compañeros de trabajo. Y por último, nosotros como cristianos seamos influyentes en todos nuestros círculos, en todos aquellos donde nosotros nos desenvolvemos. En nuestro círculo familiar seamos influyentes con nuestros padres, con nuestros esposos y esposas y con nuestros hijos. Esa es la generación que viene. Seamos influyentes en el ámbito congregacional. En la iglesia siempre habrá personas más maduras que nosotros y menos maduras que nosotros. El fuerte soporta al débil. Seamos esas personas de buen testimonio que pueden influenciar a otras personas
que están viéndonos como ejemplo. Seamos influyentes con nuestros compañeros de trabajo. Hablemos de la palabra de Dios, pero seamos sabios. No utilicemos nuestro horario laboral, a excepción de que nos den permiso, para predicar el evangelio. Invitemos a las personas a tomarse un café, invitemos a la gente a cenar si nuestra economía lo permite. Tomemos tiempo, eso requiere disposición del corazón, pero la palabra de Dios nos enseña, y hoy Pablo, con el mensaje que nos ha dado a través de la carta a los Colosenses, nos invita a que seamos, ¿qué? Influyentes, como decía al inicio. Si nuestro corazón es influenciado por el evangelio, nuestra vida va a ser transformada. Si mi vida es transformada por el evangelio y yo pertenezco a una iglesia, la iglesia va a ser transformada. Si la iglesia es transformada por el evangelio y la iglesia pertenece a una sociedad, la iglesia, nuestra iglesia, va a tener la capacidad de influenciar la sociedad. No esperemos soluciones políticas, no esperemos soluciones sociales. La respuesta está en Jesús, en el evangelio de salvación. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Tú eres el Dios todopoderoso que nos sacó de una vida llena de pecado, de una vida vana. Gracias, Padre, por enviar a tu propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Padre, gracias por el mensaje que nos has dado hoy. Tú nos has hablado hoy de jefes y de empleados y de jefes, Señor. Que cada uno en la posición que esté, Señor, haga las cosas para honrar tu precioso nombre, para honrar al Señor Jesucristo. Que sea testimonio de la obra del Espíritu Santo. Tú nos has dado esos campos laborales como campos misioneros. Padre, que no nos dé temor de predicar tu palabra. Que cada día tú nos puedas regalar estrategias y nosotros las podamos llevar a cabo con personas específicas. Ayúdanos a ser intencionales en la predicación de tu palabra. Ayúdanos a ser de buen testimonio. Ayúdanos a corregir lo deficiente, Señor, por medio de tu santa palabra. Ayúdanos a hacer el trabajo diligentemente y con excelencia. Padre, hoy nos has enseñado que te servimos a ti por encima de cualquier ser humano. Padre, que podamos ser esos cristianos influyentes, Señor. Que podamos ser esa iglesia influyente, Padre, para transformar esta sociedad que cada día está más pecaminosa, Señor. Que cada día es una sociedad más decadente, Padre. Tú has colocado la iglesia para eso, Señor. Ayúdanos y úsanos grandemente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme para terminar. Puede que tú no estés seguro de ser un hijo de Dios. Hoy yo te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que la única manera de que recibamos el poder para ser hijos de Dios es si recibimos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que somos pecadores delante de Dios y que ese pecado en nuestra vida nos aparta de tener una relación personal con Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar tu deuda. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Jesucristo murió en el lugar nuestro para pagar esa deuda, para redimirnos y para poder tener entrada en el reino de los cielos. Si tú consideras o no has entendido que puedas ser un hijo de Dios, yo te invito a que puedas entregar hoy tu vida a Jesucristo. Y puedes testificar de eso haciendo una pequeña oración conmigo. Así que te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador delante de Dios Padre y que este pecado me ha apartado de poder tener una relación con Él. Hoy reconozco que no he podido manejar mi vida conforme a la voluntad de Dios. Y reconozco que tú me moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Hoy te invito a que entres a mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Haz con mi vida como tú quieres. Gracias, Señor Jesús, por cumplir tu promesa en mí. Amén. Si has hecho esta corta oración genuinamente, si has recibido a Cristo por fe en tu corazón, quiero decirte que conforme a la promesa, hoy eres un hijo de Dios. Te puedes acercar a cualquier líder espiritual que tengas cercano, o si no, también nos puedes contactar a nosotros a través de las redes sociales.
Dios les bendiga. Nos vemos.